Buenas tardes, hermanos. Roberto Carrillo aquí en Metrovisión Studio. Aquí estamos estudiando el libro de Hebreos y aprendiendo mucho aquí en este libro. La última vez empezamos en medio de 5 y llegamos al medio de 6, capítulo 6. Y ahora vamos a empezar con capítulo 6, en el medio, versículo 13, con versículo 13. Y ojalá yo creo que podemos terminar el 7. Es un poco largo, pero unos puntos muy importantes aquí. Podemos estudiar aquí. Vamos a empezar en el versículo 13. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, juró por sí mismo, porque no había otro superior a él por quien jurar. Y dijo: si yo te bendeciré mucho y haré que tu descendencia sea numerosa. Sí, yo te bendeciré mucho y haré que tu descendencia sea numerosa. Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Cuando los hombres juran, lo hacen por alguien superior a ellos mismos, y cuando garantían algo mediante un juramento, ya no hay más que discutir. Pues bien, Dios quiso mostrar claramente a quienes habían de recibir la herencia que Él les prometía, que estaba dispuesto a cumplir la promesa sin cambiar nada el juramento. De estas dos cosas que no pueden cambiarse y en las que Dios no puede mentir, recibimos un firme consuelo los que hemos buscado la protección de Dios y hemos confiado en la esperanza que Él nos ha dado. Esta esperanza mantiene firme y segura nuestra alma, igual que el ancla mantiene firme al barco. Es una esperanza que ha penetrado hasta detrás del velo en el templo celestial, donde antes entró Jesús para abrirnos camino, llegando Él a ser así sumo sacerdote para siempre, de la misma clase que Melquisedec. Entonces, Él cambia el tema aquí desde capítulo 6 y empieza a hablar del nuevo pacto, de que Él hizo un nuevo pacto con el nuevo sumo sacerdote, el sumo sacerdote perfecto. Ya hemos hablado en los capítulos anteriores de cómo Jesucristo es un sumo sacerdote superior, ¿no? Y que ahora el nuevo pacto es con un juramento, con un sello de Dios, de este nuevo pacto. Y lo hace tan importante porque nosotros hemos recibido esta promesa, este pacto de Dios, hecho por Jesucristo, que es superior a un Melquisedec. Y viene de la misma clase que Melquisedec, en el sentido de que no es por ser hijo de Aarón, es por ser escogido por Dios. Y básicamente el autor de Hebreos está levantando a Jesús diciendo: mira, este pacto es mucho superior, es superior a todo lo que ha venido antes, aún de que el pacto que vino con Moisés. Hay varios pactos en la Biblia. Con Adán había un pacto, con Noé hubo un pacto, con Abraham hizo un pacto, con Moisés hizo un pacto, ¿no? Y cada pacto como reconfirmó la relación con el pueblo de Dios y Dios. Esa relación santa, esa relación importante. Y es la relación que tú tienes hoy día con Dios y tú estás en un pacto. La única cosa parecida que tenemos nosotros es el matrimonio, ¿no? Donde los dos hacen un pacto a ser una sola persona ante Dios. Ese pacto es muy importante. Es consagrada por Cristo, sagrada ante Dios. Por eso es tan importante
tratar el matrimonio como algo de Dios, no algo de este mundo, sino algo de Dios. Ahora, en el mismo tiempo también es un poco parecido a los contratos o pactos que tenemos en el mundo, ¿no? Que cuando dos personas firman un papel, Dios ya lo firmó, en el sentido de que mandó a Jesús a pagar el precio. Es un pacto que tenemos directamente con Jesús. Y Jesús mismo es nuestro sumo sacerdote, el que está cuidando ese pacto, ¿no? Y capítulo 7 dice, este Melquisedec fue rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo. Era rey y sacerdote. Eso es algo importante, no solamente sacerdote, pero sumo sacerdote. Y esa combinación es interesante porque siempre hubo un sumo sacerdote del templo, pero David no era el sumo sacerdote, él era el rey. O con Salomón, o aún con Saúl, o ningún rey era el sumo sacerdote. Melquisedec era los dos él. Entonces, eso es otra manera que Jesús es más como él. Él es el sumo sacerdote y es el rey. Dice, cuando Abraham regresaba de la batalla en la que había derrotado a los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Entonces Abraham le dio la 10ª parte de todo lo que había ganado en la batalla. Ante todo, hay que notar que el nombre Melquisedec significa rey de justicia, pero aparece también como rey de Salem, que quiere decir rey de paz. Nada se sabe de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados, ni tampoco se habla de su nacimiento, ni de su muerte. Así, a semejanza del Hijo de Dios, es sacerdote para siempre. Así que Melquisedec es realmente una figura muy misteriosa, porque no sabemos de dónde vino, ni qué pasó con él, si tuvo hijos, si no, nunca tuvo hijos, de qué familia era. Él es bastante misterioso y así queda como sacerdote para siempre, ¿no? Para siempre. Es decir, que no termina. Normalmente los sumos sacerdotes en Israel tenían un tiempo, un año, que servían como sumo sacerdote y luego lo pasaban a otra persona. Y siempre el pueblo escogía quién iba a ser dentro de los descendientes de Aarón. Pero en cambio, Melquisedec no sabemos de qué familia vino. Nadie lo ha escogido aparte de Dios. Lo ha escogido aparte de Dios y nunca tuvo término de su sacerdocio. Entonces, y así es Jesús, que no era por un tiempo, no era para un distrito, no fue escogido por los hombres, fue escogido por Dios y para siempre. Luego dice, ahora bien, fíjense qué importante era Melquisedec, que nuestro propio antepasado Abraham le dio la 10ª parte de lo que le había ganado a los reyes de los reyes en la batalla. Es decir, que fíjate qué importante era este hombre, porque este sumo sacerdote Melquisedec, que hasta Abraham le dio a él un diezmo de su ganancia, de las riquezas que ganó de los otros reyes. Entonces Abraham reconoció que Melquisedec era un hombre muy importante, un sacerdocio sagrado ante Dios. Luego dice, según la ley de Moisés, los sacerdotes que son descendientes de Leví, que Leví es el tribu de Aarón, tienen el derecho de cobrarle al pueblo la 10ª parte de todo, a pesar de que son sus parientes y descienden de Abraham, lo mismo que ellos. Pero Melquisedec, aunque no era descendiente de Leví, le cobró la 10ª parte de Abraham, que había recibido las promesas de Dios.
básicamente lo está repitiendo, ¿no? Que aunque Melquisedec no tenía derecho de cobrarle bajo la ley de Moisés, como era escogido de Dios, Abraham reconoció eso y le dio el 10. Así Melquisedec bendijo a Abraham, y nadie puede negar que el que bendice es superior al bendecido. No, obviamente los padres bendicen a los hijos, nuestro Padre Celestial nos bendice a nosotros, el superior da la bendición, ¿no? Aquí en esta vida, los que cobran la 10ª parte son hombres mortales, pero la Escritura habla de Melquisedec como de uno que todavía vive, y se puede decir que los sacerdotes que descienden de Leví y que ahora cobran la 10ª parte, pagaron también la 10ª parte a Melquisedec, a pagársela a él, Abraham. Así que como todos los sacerdotes de este tiempo en Israel eran descendientes de Leví, que era descendiente de Aarón, que era descendiente de Abraham, entonces básicamente genéticamente, por la semilla que pasó de hombre a hombre a hombre a hombre, pagaron ellos un 10 también. Aún los sacerdotes pagaron un 10. Versículo 10. Porque en cierto sentido, cuando Melquisedec salió al encuentro de Abraham, éste llevaba ya en su cuerpo a sus descendientes, que aún no habían nacido. Es decir, que aunque no habían nacido, ellos pagaron a través de Abraham, porque son descendientes de Abraham. Ahora dice, ahora va a comparar los dos sacerdocios. El pueblo de Israel recibió la ley basada en el sacerdocio levítico. Ahora bien, si estos sacerdotes hubieran podido hacer perfectos a los hombres, no habrían sido necesario que apareciera otro sacerdote, ya no de la clase de Aarón, sino de la clase de Melquisedec, porque al cambiar el sacerdocio, también se tiene que cambiar la ley. Así que ellos reconocen que el sacerdocio de Aarón no sigue afectando o ayudando a nosotros, sino que tiene que ser un sacerdocio superior que viene de Melquisedec. Y un punto muy importante aquí, dice, porque al cambiar el sacerdocio, también se tiene que cambiar la ley. Eso es importante. ¿Por qué? Porque Jesús hizo un cambio del sacerdocio. Significa que la ley tiene que cambiar. Dice, y nuestro Señor, de quien ya la Escritura dice esto, pertenece a otra tribu de Israel, de la cual no ha salido ningún sacerdote. Es decir, que Jesús era del tribu de David. Porque es bien sabido que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Eso es el tribu de David, la familia de David, tribu de Judá. Y Moisés no dijo nada de ese tribu cuando habló de sacerdocio. Y esto es aún más claro si el nuevo sacerdote que aparece es uno como Melquisedec, que no fue sacerdote según una ley que toma en cuenta elementos puramente humanos, sino según el poder de una vida indestructible. Porque esto es lo que Dios dice de él: tú eres sacerdote para siempre, de la misma clase de Melquisedec. Así que el mandato anterior, es decir, los 10 mandamientos y los 613 leyes
en Levítico. Eso es el primer pacto bajo el primer sacerdocio. Pero ahora viene Jesús, está presentando un nuevo pacto, no bajo Moisés como líder, profeta, no bajo Aarón como sumo sacerdote, y no bajo Melquisedec, que era también rey, sino un nuevo pacto. Y dice, así que el mandato anterior quedó cancelado. Mandato es el pacto, mandato es los mandamientos, básicamente. Quedó cancelado porque era débil e inútil, pues la ley de Moisés no perfeccionó nada, y en su lugar tenemos una esperanza mejor, por la cual nos acercamos a Dios. Esto es grandísimo. Está diciendo que tenemos un nuevo pacto, que ahora es nuevo y quita el pacto de anterior, que el pacto anterior quedó, dice, cancelado. Eso es muy importante, hermanos, porque muchas veces hay hermanos que quieren vivir bajo el Antiguo Testamento y piensan que nosotros todavía estamos bajo el Antiguo Testamento, cuando no lo somos. Hemos sido liberados del Antiguo Testamento, de los mandatos del pasado, y somos libres, vivimos bajo la libertad de Cristo, es decir, que no estamos sometidos al pacto del anterior. Dice, y Dios garantizó esto con juramento. Los otros sacerdotes fueron nombrados sin juramento alguno, pero en el caso del Señor sí hubo un juramento, pues en la Escritura se dice, el Señor hizo un juramento y no va a desdecirse, tú eres sacerdote para siempre. De este modo, Jesús es el quien garantiza una alianza mejor que la primera, la alianza, el pacto, la alianza entre nosotros y Él. Los otros sacerdotes fueron muchos porque la muerte les impedía seguir viviendo. Pero como Jesús no muere, su oficio sacerdotal no pasa a ningún otro. Así que antes, un sacerdote, su hijo iba a crecer sacerdote, y su nieto, y sigamos todas las generaciones. Pero ahora todo es nuevo y para siempre. Entonces, ese nuevo pacto, la nueva alianza, la nueva esperanza, es mucho mejor. No hay cambio de sacerdotes, todo va a seguir para siempre, bajo la ley de Cristo, que es la gracia y el amor, no los 613 leyes del Antiguo Testamento, no los 10 mandamientos. No es decir que son malos, pero no estamos viviendo bajo ellos ni bajo su pacto, no el pacto de ellos. Y va a decir más y ponerlo aún más claro ahorita cuando vemos más, ¿ok? Y vamos a hablar más de eso. Pero dice, así pues, Jesús es precisamente el sumo sacerdote que necesitábamos. Él es santo, sin maldad, sin mancha, apartado de los pecadores y puesto más alto que el cielo. Y es así que, recuerdas, en capítulo 2, 3 y 4 nos explicó por qué Él es mejor, por qué Él es superior como Salvador, como Mesías, como sumo sacerdote. Él nos entiende. Él ha luchado contra el pecado. Él ha luchado contra la tentación. Él fue fuerte y establecido. Y dice, no es como los otros sumos sacerdotes. Y ellos se murieron. Jesús nunca se va a morir. Su sacerdocio es para siempre, para toda la eternidad. No es como los otros sumos sacerdotes que tenían que matar animales y ofrecerles cada día en sacrificio
primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Por el contrario, Jesús ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Es decir, que Jesús no va a tener que, ya no tiene que matar animales, no tiene que echar la sangre ni nada. ¿Por qué? Porque Jesús lo pagó una vez para siempre, ¿no? Y dice, la ley de Moisés nombra como sumos sacerdotes a hombres imperfectos, pero el juramento de Dios, que fue hecho después de la ley, nombra sumo sacerdote a su Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Nuestro Salvador, nuestro Mesías, nuestro abogado, es perfecto para siempre. Es tu abogado para siempre. Yo he dicho antes, en el juicio final, imagínate como una corte, ¿no? El juez es Dios, el acusador es Satanás. ¿Quién te va a defender? Jesucristo. No hay abogado mejor que Jesús, porque no solamente te quiere defender para siempre. Si pagas un abogado, lo tienes un tiempecito y lo tienes que pagar mucho dinero. Al contrario, Jesús dio su vida, nos dio un compromiso, defendernos para siempre. Y su papá es el juez y ya pagó el precio de tu crimen. Entonces, cuando examinan tu vida, si eres cristiano, no hay nada. Si ponen un video de todo lo que has hecho, no hay nada. ¿Por qué? Porque Jesús derramó su sangre para limpiar el video de tu vida. Y aunque Satanás va a acusarte de mucho, no puede probar nada, porque Jesús ya lo ha limpiado. No hay mejor abogado, no hay mejor defensor, no hay mejor sumo sacerdote, no hay mejor Mesías. Ahí está Jesús. Entonces paramos ahí, llegamos hasta capítulo 8, terminamos ya capítulo 7. Que Dios los bendiga y buen camino. Gracias por estar este tiempo con nosotros estudiando la Biblia y aprendiendo de Jesús. Si quieres saber más, puedes ir a la página estudiar.laicc.net.